Y la señal de Radio Rebelde llega también a la web para conversar hoy sobre cultura. En esta oportunidad conversamos con Paola Gallo, quien es militante, activista por la paz y gestora cultural argentina. Paola, bienvenida a la señal en antena y en la web de Radio Rebelde. Y quisiera que conversáramos hoy sobre un proyecto con el que llegas a Cuba y que será presentado mañana en el Cine Riviera de esta capital. Pero antes vamos a conversar un poco acerca de cuán importante es el arte, es la cultura para unir los pueblos. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un sueño hecho realidad. Veníamos esperando hace mucho tiempo poder llegar a La Habana. Bueno, en Guantánamo también presentamos el documental la semana pasada y estamos así como felices. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación. La cultura creemos que es el gran terreno donde se debate la humanidad. Somos cultura. Vamos en un mundo en transición. Y esa cultura también nos va acompañando y vamos generando ese mundo en transición. Y la cultura es lo que acerca a los pueblos, por lo menos los proyectos como los de la Revolución Cubana, ¿no? Que entiende a la cultura como el motor de transformación para un mundo de solidaridad, de unión de los pueblos. Así que es como para nosotros es el agua en el que nosotros nadamos, la cultura, ¿no? Y la cultura es el espacio también que sirve para presentar estas ideas, estos proyectos, estas propuestas, como justamente la que presenta el documental, que se acerca a la historia de Chernóbil, la relación de Cuba en la atención al tratamiento de los niños víctimas del accidente nuclear en Chernóbil. Cuéntame un poco también cómo nace la idea de este documental. Bueno, la primera actividad que hicimos como espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana fue un concierto con Silvio Rodríguez en la ciudad de Avellaneda, en el año 2018. Fue un concierto con 100.000 personas en la calle, como los hace Silvio acá en Cuba, gratuito. Y fue un hecho cultural tremendamente inspirador que movilizó muchas esperanzas en la cultura y en la gran capacidad de activar. Nosotros estábamos en el gobierno de Macri en ese momento y la estábamos pasando muy mal, la cultura la estaba pasando muy mal, entre otros ámbitos, pero el de la cultura. Y Silvio fue allá y nos inspiró. Y cuando hicimos el balance del concierto fue, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Qué sigue después de este tremendo momento? Se venían los 60 años de la revolución y dijimos, bueno, y una guerra mediática encendida contra Cuba. Y dijimos, bueno, vamos a contar la historia más apoteósica de la solidaridad cubana, que hay 1000 historias que contar. Y empezamos a investigar cuál era la historia de solidaridad. Un amigo cubano nos dijo, para mí, o sea, el hecho de ser cubano, el orgullo de ser cubano, es tarará la historia de Chernóbil en Cuba. ¿Qué es eso? Le digo. Siéntate porque no me vas a creer. Hoy lo recuerdo y me da mucha emoción, porque era que no le podíamos creer a este amigo. ¿Cómo que 26.000? Pero no estás exagerando. ¿Pero alguien puso plata para eso? No. Cuba. Cuba decidió y lo acompañó el pueblo a Fidel en esa decisión. No fue solamente algo del Estado cubano, fue el pueblo. Y dijimos, bueno, vamos a hacer esa película. Eso fue en octubre. En enero, el 1 de enero llegamos, el equipo realizador del Espacio de la Fraternidad, con Ernesto Fontana, el director de la película, a la cabeza. Y estuvimos 20 días recorriendo la isla, tomando testimonios, grabando, y estrenamos la película en pandemia. Por eso te decía fuera de cámaras que esta película nos ha permitido contar a Cuba y su proyecto humanista. Desde que apareció la película ha estado vinculada esta historia con lo que ha pasado: la guerra en Ucrania, el voto de Zelensky, ucraniano, contra Cuba en Naciones Unidas, y la brigada Henry Riff. Cuando la brigada Henry Riff llega a Italia, la película se estaba estrenando en Italia. Entonces nos ha permitido dialogar con la realidad de ustedes y esa misión enorme que tienen, y nos ha permitido pensar también en clave tarará otros problemas de la vida social y política que gestionamos como organización, pero también como militantes, ¿no? Como es el tema del cambio climático, porque entendemos que en Tarará hay una explicación de cuál es el proyecto de la Revolución Cubana para mitigar y gestionar el cambio climático, ¿no? Pensando en lo que se propuso la revolución desde el periodo especial. Y
Y entonces los caminos de Tarará son pero inacabados. Donde pienses que haya un problema de la humanidad que hay que resolver, vas a encontrar en Tarará una herramienta útil, no solamente para hacer el diagnóstico, sino una herramienta para transformar el diagnóstico, y siempre a favor de los pueblos, siempre a favor de la paz y con solidaridad. Y también hay otros proyectos ahora que sé que también vinculan al cine y a Cuba. Al cine y a Cuba, sí. Bueno, después de la película, del balance de la película y de llevarla por muchísimos países y que ser muy premiada gracias al movimiento de solidaridad enorme con Cuba que se puso la película al hombro, dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, nos parece que hay una deuda pedagógica, de una pedagogía por la paz. En estos momentos que está viviendo nuestro pueblo, en que se ha votado una persona que nos está causando tanto daño, decimos, ¿cómo es posible que nos esté pasando eso? Nosotros pensamos que, y esto era como un eslogan del concierto concilio, y es que necesitamos volvernos a enamorar de lo que somos como pueblo, para no suicidarnos más, porque estas elecciones fueron un suicidio colectivo. Y para enamorarnos de lo que somos, tenemos que contar las cosas lindas que somos como pueblo, no solamente el pueblo cubano, sino el pueblo argentino necesita volverse a enamorar. Y hay muchas historias de solidaridad en los barrios, en los hogares, en las canchas de fútbol, en los clubes, y queremos que la juventud cuente qué le pasa, cómo sufre, cómo sueña, en qué sueña, cómo resuelven los problemas en los barrios, cómo son sus vínculos, para salir de este estereotipo criminalizante de ser joven en el mundo, ¿no? Hoy. Y bueno, vamos a ver, estamos empezando a construir lo que será una escuela de cine con celular, virtual, y para convocar a esta juventud a que cuente quién es, en este proyecto de enamorarnos nuevamente de lo que somos. Paola, muchas gracias y por supuesto éxitos en estas importantes tareas, ¿no?, que son la de crear la paz y unir los pueblos con el arte. Yo me despido la señal también de antena y web de Radio Rebelde. Agradezco al Centro Multimedial y de Prensa del Ministerio de Cultura por facilitar esta entrevista y los invito siempre a seguir a Rebelde en la antena y en la web. Somos Radio Rebelde desde La Habana, Cuba.